que vamos a empezar ya el segundo día de la jornada de patrimonio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y bueno, me presento para que no me conozca, soy Antonio José López, el director conservador del Parque de Aracena y Picos de Aroche. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, muchos amigos, conocidos, y bueno, desde aquí también agradecer a la organización por haberme invitado a hacer la presentación de Pedro Garrote, en concreto, que viene representando la asociación Lutra, que yo considero que la asociación y los componentes pues son amigos míos. En concreto, pues Pedro ha participado y colabora por medio de la asociación Lutra en muchos proyectos que estamos llevando a cabo en el Parque Natural. Pero antes de nada, pues quisiera pues exponer un poquito algunos rasgos de su currículum. Pedro, en su formación, es licenciado en Ciencias Ambientales y ha hecho un máster en Biodiversidad, Biología y Conservación en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como profesional trabaja o ha trabajado en temas de campo en el Parque Nacional de Doñana, en Sierra Norte de Sevilla, la Estación Biológica de Doñana y en nuestro Parque Natural. Y como técnico, pues está trabajando en la vigilancia ambiental, está trabajando en la vigilancia ambiental del Parque Eólico del Andévalo, y también está tiene una beca de investigación de cara a su tesis doctoral en temas de ataques de grandes carnívoros. Y ya dentro de la asociación, pues la asociación Lutra tiene un año de vida. La verdad es que es una satisfacción para mí pues presentarla en este acto porque, como he dicho antes, ha colaborado, colabora y seguirá colaborando en trabajos de red de voluntariado del Parque Natural. Siempre que se descuelga el teléfono para llamarlo y pedirle cualquier consejo en materia de conservación, cuando tenemos un problema que no sabemos cómo gestionar, ellos como expertos, tanto Javier como Pedro, pues nos echan una mano desinteresadamente. La asociación sin ánimo de lucro, por supuesto, y además pues a cada momento que queramos están ahí. Y bueno, lo que yo quería decir también es que bueno, es una de las figuras que precisamente la Ley de Patrimonio Natural pretende fomentar, que es la figura de custodia de entidades de custodia del territorio. Entonces ellos, como entidades de custodia del territorio, pues son un perfecto ejemplo aquí dentro de nuestro Parque Natural. Y es la idea, fomentar esta figura que es, digamos, como es un vínculo, es una alianza entre los espacios protegidos y los entes y los usuarios del territorio y los ciudadanos. Entonces es una de las figuras que se pretende fomentar más, y de aquí invitar. Y nada, por último agradecer otra vez la colaboración de la asociación Lutra. Y nada, ahora nos va a comentar su ponencia sobre la fauna del Parque Natural, y nada, esperemos aprender todos mucho de esta fauna que es muy interesante, ¿vale? Muchas gracias. Creo que conocéis todos los animales que nos encontramos aquí, ¿no? Por ejemplo, este sabes cuál es, ¿no? Un jilguerito, un sapo, una mantis, una teresita, como decimos aquí, un jabato, un conejo y un escorpión, un alacrán escorpión. Sin embargo, a ver cuánto sabemos lo que hay aquí. Un galápago, pero ¿cuál? ¿Leproso o europeo? Europeo. ¿Esto? Tritón pigmeo, pegado desde el norte de España, pero bueno, no iban mal. Un pico gordo y una garduña. Estos dos no me preguntéis porque yo de insectos y eso la verdad que entiendo poco. Los conocemos, pero sin embargo, si le preguntas a cualquiera, antes conocen un jabato que una garduña. ¿Por qué? Estos animales que hay aquí en realidad son menos visibles y cuesta más verlos en la naturaleza. Entonces, ¿qué implica? Que son menos conocidos. Por otro lado, cuando miramos atlas o guías de diferentes especies, ya sean mamíferos, aves, mariposas, quirópteros, vemos algo curioso, y es que con especies como el pico picapino, que es el pájaro carpintero, que aquí en la sierra prácticamente en cualquier bosquete hay una pareja, dos parejas, tres parejas, nos encontramos que en el parque nos dicen que no la tenemos. El caso del meloncillo, el famoso meloncillo.
por todo el parque lo tenemos. Ya veis ahí la presencia en Extremadura. También hay que decir que está presente en todas las cuadrículas porque lo llevaba a cabo el censo la Junta de Extremadura. Sin embargo, vemos que en la sierra no está. Y sin embargo, cuando salimos al campo, todo el mundo conoce el meloncillo. Ya sabemos algunas historias y leyendas del famoso meloncillo. Eso no es porque no lo hagan. En realidad es porque no se está saliendo al campo, no se están realizando estudios que puedan constatar su presencia. Además, ahí, va para atrás. Cuando nos ponemos a investigar un poco en diferentes centros de investigación, ya sea por ejemplo la Estación Biológica Doñana, la Universidad de Murcia, la Universidad de Huelva o diferentes universidades, vemos que hay pocos estudios que se hayan realizado íntegramente aquí en la sierra. Sí que es verdad que a lo mejor hay estudios a nivel español que han contado con datos de la sierra. Sin embargo, estudios íntegros aquí encontramos muy poco. Por ejemplo, aquel es un estudio que se realizó en la zona del Castaño del Robledo con la técnica de fototrampeo, en el que estudiaban la comunidad de carnívoros que estaba presente en el Cerro del Castaño y alrededor. Fue llevado a cabo por Francisco Palomares de la Estación Biológica de Doñana. Aquel caso es la tesis doctoral que recientemente ha presentado nuestro compañero Javier Vázquez acerca de enfermedades y demás del jabalí y las implicaciones que tienen con hibridación del cerdo doméstico. Y este caso de aquí es una comunicación que presentaron, creo que hace 3-4 años, precisamente en las jornadas del patrimonio, acerca de los del estado de conservación de los ríos de la sierra. Y la verdad que hicieron un trabajo, creo que de 10 años de duración, estudiando la comunidad de peces y de macroinvertebrados de los ríos de la sierra, principalmente la cuenca del Múrtiga y la cuenca de la Ribera de Huelva, que como sabéis son los dos principales ríos que tenemos aquí. Pues bien, esta escasez de estudios es lo que nos unió un poco a la asociación para que empezáramos a recopilar datos y a tener datos que de cara a un futuro pudieran servir para eso, para hacer estudios y saber lo que tenemos y cómo conservarlo. Así nació la asociación nuestra, todo eso unido un poco a las inquietudes que teníamos cuando los amigos salimos al campo, empezábamos a traer a otros amigos. Total, que se formó una red de unas 20 personas o así. Activamente sí que es verdad que hay un poquito menos, pero bueno. Y ahí estamos luchando por hacer estudios, que es lo que os voy a ir contando ahora a continuación. Si queréis, empezamos con los reptiles anfibios. No sé si lo veis aquí arriba. ¿Sabéis lo que es? ¿Se escucha muy fuerte? Bueno, es una ranita meridional. Eso está grabado en una charca que hay en el camino a Molinillas, ¿sabéis dónde es, no? Pues me parece que es de una imagen del año pasado. Y está realizado durante los sondeos de anfibios que estamos realizando. La modalidad que llevamos a cabo es un sondeo nocturno, sondeo diurno. En este caso es nocturno y principalmente por lo que nos guiamos es por los cantos que tienen los diferentes anfibios. Aquí estamos hablando de unas 10 especies de anfibios que canten, por lo que echándole un ratito de oído, la verdad que es facilito aprenderse los diferentes cantos. El sondeo diurno consiste en ir visitando diferentes charcas, puntos de agua, y con un salabre pues ir muestreando a ver qué especies nos encontramos. Lo que normalmente anotamos son las diferentes puestas que encontramos de las especies, las larvas y los adultos. Todo eso lo incluimos en una base de datos con la que después llevamos a cabo diferentes análisis. Aparte, también con algunos particulares de alguna finca,
De hecho, creo que Manoli con tu hijo tiene una charca por allí arriba. Estamos realizando construcciones de charca, que es simplemente una charca llena de agua con un poquito de vegetación, y es raro que tras 2 semanas o así de que la charca ya empieza a tener vida, ya nos podemos encontrar diferentes especies de anfibios, ya sea galipato, salamandra, ranita meridional, rana común y nada más. Ahora, aquí el mapa, si veis, me podéis decir, bueno, es que aquí tenemos una franja que no hay. Volvemos un poco a lo de antes. Es un poco escasez de estudio, ya ahora echándome un poco piedra sobre mi tejado por nuestra parte. Sí que es verdad que si os fijáis, como nuestra sede fija, por así decirlo, está aquí en Aracena, pues toda la parte alrededor de Aracena, Linares, Fuenterido, Alhaja y demás, tenemos un montón de puntos de reproducción de anfibios. Esta es la zona de la contienda, que sí que es verdad que hemos hecho visitas a lo mejor de 2 o 3 días, y entonces estando allí hemos aprovechado para localizar puntos de reproducción de anfibios. A partir de ahora pues intentaremos ir expandiendo terreno para ir localizando diferentes puntos de reproducción a lo largo de toda la comarca. Prácticamente en cualquier alberca, ¿no? Sí, prácticamente en cualquier alberca, incluso con estas últimas lluvias, en cualquier charca de cualquier cuneta que se haya formado en la carretera, te encuentras puestas, sobre todo de sapo corredor es el más habitual. Bueno, esto son algunas intervenciones puntuales que hemos realizado con reptiles. En este caso es una culebra de herradura, que si no recuerdo mal fue en Castaño de Robledo, me parece, que una vecina nos llamó porque, como veis aquí arriba en la foto, pues se encontró la culebra dentro de las aulas de su canario. Tuvimos que actuar, el canario, el pobre, ya pasó mejor vida, y pues nada, tuvimos que actuar con la culebra, la sacamos de las aulas y, tomando las precauciones pertinentes, pues la devolvimos a la naturaleza. En cuanto a fauna dulce acuícola, ya sean peces o macroinvertebrados, que es lo principalmente que muestreamos. Aquí en esta foto, por ejemplo, veis que, como ya sabéis, en el bosque mediterráneo es muy habitual la sequía en verano. La mayoría de arroyos se quedan secos, y eso es algo que podemos aprovechar de cara a los muestreos. Porque, como veis en la foto, no se aprecian bien las especies, pero vemos que hay peces de diferentes tamaños, y si le echas un ratito a recorrer un arroyo seco en verano, te encuentras las diferentes especies que tenemos en el barranco a lo largo del año. Esto que tenemos aquí abajo es el camarón de río, es parecido a una gamba chiquitita, como los camarones típicos de los paseos marítimos, que vamos como comiendo pipas. Y la verdad que a partir de hace un año o así, estamos empezando a localizarlo en prácticamente la totalidad de los barrancos de la sierra. Es algo muy bueno porque son especies una especie que sirve de alimento para especies autóctonas y de peces. Es como, por así decirlo, para que lo entendáis, es como si fueran los conejos para los linces o los conejos para las águilas. Es un poco la base de la dieta de los peces. Aprovechando estos muestreos, también anotamos en una base de datos las especies exóticas invasoras, como el narval, la carpa, el percasol, que a algunos les beneficia de cara a la pesca deportiva o pesca comercial, pero hacia las especies autóctonas nuestras de aquí de la sierra, perdonadme, de cara a las especies autóctonas de la sierra, se ven muy perjudicadas porque tanto en el alimento como en los lugares de desove y demás son grandes competidoras y desplazan a las especies autóctonas. Otro asunto que realizamos con la asociación en los ríos es el proyecto Onda Río, que es un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente, un proyecto de voluntariado que consiste en realizar diferentes pruebas en los ríos que nos determinan la calidad que tiene ese río. En este caso, por ejemplo,
el muestreo que realizamos en la cuenca del Múrtiga, eso está entre La Nava y Encinasola, y en lo que consiste son en diferentes pruebas, ya sea de carácter químico, tipo pH, condiciones de carbonatos y demás que tiene el agua, pruebas biológicas, biológicas, ya sea detección de especies de peces que hay, especies de macroinvertebrados, especies de mamíferos, especies de reptiles, todo lo que engloba la comunidad animal. También se toman datos de vegetación y se mide el caudal del río, la anchura. Todo eso te va dando una puntuación que al final del muestreo lo metes en unas tablas y lo que hace es que te determina qué calidad tiene ese río en función de esas diferentes pruebas que hemos hecho. En este caso salió que el Múrtiga en ese punto tenía la calidad más alta posible de estado de conservación. Lo que veis aquí arriba es una cornillera, que es un pez de un tamaño así, es un pez autóctono bastante tocaete un poco en sus poblaciones a nivel español, y que aquí en la sierra, por lo menos lo que nosotros vemos y lo que nosotros estamos consiguiendo detectar es que están en bastante buen estado de salud. Dejamos a un lado los reptiles y los anfibios, dejamos a un lado los peces y los macroinvertebrados y nos centramos un poco en lo que todos conocemos un poco más, ya que son las especies, los animales más visibles, las aves. Primero comentar un poco lo de las rapaces, que básicamente lo que nos dedicamos a hacer es búsqueda de territorios ocupados por las especies de rapaces diurnas y nocturnas. En este caso vemos aquí una pareja de águila real que se detectó en la contienda de Encinasola este pasado invierno, no, hace 2 inviernos. Otra cosa que solemos hacer son lecturas de marcas alares. No sé si lo sabéis, pero las marcas alares que nos encontramos, que llevan las aves, como si fuera nuestro DNI. Se captura, se le pone una anilla en la pata, se le pone una marca alar, en este caso vemos que es 03, con el fondo negro, la letra blanca. Hay diferentes combinaciones en función del proyecto de anillamiento que sea. En este caso era un buitre negro anillado en Portugal y que se detectó en la contienda de Encinasola, que de hecho creo que fueron el mismo día. Y cuando tú lees la anilla, lo metes en una base de datos en internet y te arroja datos de anteriores lecturas y de dónde fue anillado el animal. Aquel que encontramos allí con el cañafote en el pico es el Cernícalo primilla, que para esta primavera, pues, en colaboración con el Parque Natural, tenemos previsto un proyecto de reintroducción, ya que de la comarca desapareció hacia mediados de los 90. Los últimos puntos que estaban presentes eran los castillos de Cumbre, de Santolaya y en la ermita que hay, no me acuerdo cómo se llama la ermita que hay arriba en Galaroza, pues esos eran los últimos puntos que estaban aquí en la sierra. Y a raíz de la desaparición, pues este año nos hemos propuesto, ya el proyecto viene desde el año pasado en la red de voluntariado estuvimos haciendo una actividad con construcción de cajas nidos adecuadas para esta especie, y este año pues estamos intentando llevarla a cabo para que la especie pueda volver a la comarca. Ahora os veo un vídeo. Esto fue grabado durante una de las sesiones de anillamiento en la que se ponen las marcas alares a los buitres. Está realizado en la contienda de Encinasola, sí que es verdad que ya era en terreno portugués, pero bueno, al fin y al cabo la formación natural es la misma que la que tenemos aquí.
Ese es el buitre negro. No sé si lo sabéis, pero aquí cerquita, en Serrapelada, no está dentro del término de comarca serrana, pero bueno, podemos considerar que la comarca serrana es como su área de campeo. Está la población más importante de buitre negro de toda Andalucía. El año pasado creo que contó con unas 120 parejas reproductoras. Es el ave más grande de España, que si os pasáis por la exposición que tenemos en San Pedro, podéis ver un mural que tenemos hecho con el tamaño real de un buitre. Normalmente la gente se cree que es algo grande, pero no tan grande, porque tiene una envergadura de entre 2,90 y 3 metros. Entonces allí la gente cuando llega y ve el mural, dice, ¿pero tan grande? Sí, sí, que es el tamaño real. Dice, bueno, pues es que cuando lo vemos volando tan alto no se aprecia que sea tan grande. Ahora debe de sonar la rapaz nocturna más común y más abundante de aquí de la sierra, que es aquella que aparece allí. ¿Sabéis lo que es? El cárago. Esa es otra de las actividades y otro de los estudios que tenemos abiertos, que es el censo de rapaces nocturnas que tenemos aquí en la sierra. Como ya os digo, la más abundante es el cárago, pero también podemos encontrar lechuza, búho real y mochuelo en menor medida, y algunos autillos que podemos ver en migración, tanto como cuando vienen a criar en marzo o abril, como cuando se vuelven a África en septiembre o octubre. Los censos de rapaces nocturnas, básicamente lo que hacemos son escuchas nocturnas, vamos recorriendo un transecto, ya podemos decir que sea un camino a través del campo o lo que sea, un transecto anotando las escuchas que hacemos, o decidir un punto fijo en el que sabemos que puede haber bastante abundancia y lo mismo, ir detectando y anotando las especies que nos encontramos. Aparte, las rapaces nocturnas tienen la peculiaridad ¿Eso sigue siendo estar? Sí, porque hay diferentes cantos. Eso es lo que hace, que un audio de unos 3 minutos, primero te enseña los cantos más típicos, después el reclamo del macho, el reclamo de la hembra, el reclamo de los pollos cuando están pidiendo comida, el reclamo de los pollos cuando está protestando, la hembra cuando está protestando hacia el macho. Es un poco lío, pero por eso hay tantos cantos. Y bueno, lo que os comentaba, una de las peculiaridades que tienen las rapaces nocturnas es que su territorio lo marcan con cacas. En este caso es un nido de lechuza que encontramos, y llevamos viendo un tiempo por el territorio en el que estaba el nido que diferentes rocas estaban marcadas por las cacas. Empezamos a investigar hasta que finalmente nos encontramos una familia de lechuzas con 4 pollos, que fueron capaces de sacar los 4 pollos adelante. Aquí tengo otro sonido, que es de una rapaz que a mí peculiarmente me llega porque he trabajado con ella. Aquí en la sierra no es muy abundante, pero sí que es verdad que para mi gusto es la más llamativa de todas. Me imagino que sabéis cuál. Búho real. Aquí en la sierra podemos tener unas 7 o 8 parejas, que en realidad no es mucho, pero bueno, por lo menos la tenemos aquí presente. Aquí lo mismo con el archivo de sonido. Este es un macho, ahora viene la hembra cantando, después empiezan los pollos a protestar, pidiendo comida, en fin. Cuando sales al campo no te encuentras el típico sonido este, encuentras muchos sonidos que hasta que no vas aprendiendo un poco, no dices, ¿qué está sonando ahí? No tengo ni idea. Llegas a casa, reescuchas el sonido, puede ser esto, puede ser lo otro, hasta que al final con un poco de práctica eres capaz de identificar todos los sonidos que te encuentras en el campo por la noche. Pasamos a especies acuáticas. La foto que tenemos allá arriba es una jornada de muestreo que realizamos en el embalse de la Aracena en colaboración con el sondeo de águila pescadora que se ha realizado en toda Andalucía por parte de la Asociación de Águila Pescadora de Cádiz. Organizaron un sondeo de águila pescadora a nivel andaluz de cara a ver cuántos individuos invernantes teníamos en Andalucía. Nosotros nos encargamos
del embalse de Aracena, solo pudimos detectar uno, aunque sabemos medio con certeza, por lo menos estos inviernos pasados, que hemos tenido entre 2 y 3 individuos. Otra cosa de las que hacemos cuando vamos básicamente al embalse de Aracena, al embalse de Zufre, es hacer recuento de especies y anotarlo en la base de datos. Aquí, por ejemplo, en esta foto, aunque no tenga mucha calidad y además el proyector y eso la estropea aún más, podemos detectar hasta 5 especies. Aquí tenemos un milano negro, una cigüeña negra, un par de patos, una garza y un par de somormuros. Normalmente son las principales especies que nos encontramos en el embalse de Aracena, junto con el cormorán. No sé si lo sabéis, pero donde está la cantina, justo enfrente, hay una isla con unos pocos de eucaliptos, es una de las colonias más grandes de cormorán que hay en toda Sierra Morena. Aquí os dejo una muestra de avifauna acuática. El vídeo está realizado en el embalse de Caldas. A lo largo de la sierra nos encontramos algunos embalses así chiquititos, como el embalse de Caldas, el embalse de Cinasola, el embalse de Valdés Sotella Naroche, el embalse de las Mortiguillas, que pese a ser embalses chiquititos, albergan una comunidad de aves bastante interesante. Aquí vemos una pareja de chorliteros, aquí hay una, aquí hay otro, una golondrina. Ahora va a salir la flecha azul, como la llamamos los frikis pajareros, el martín pescador, y flecha azul porque normalmente siempre se ve a ras del agua y a una velocidad increíble. Aquí tenemos una pareja, aquí hay uno y aquí otro. Esto, como os digo, es un embalse bastante chiquitito y la verdad que es muy tranquilo, no tendrá mucho trasiego de personas, a excepción de las fincas, del camino de las fincas que hay al lado, y la verdad que es un embalse bastante tranquilito, que tiene mucha variedad de especies. Eso es un zampullín. Y en el que no solo hay aves, también hay otra cosa que es bastante interesante, un emblema de la sierra y un emblema de nuestra asociación que debe de salir ahora por ahí. Una pareja de chorliteos chicos en pleno cortejo, el macho reclamando a la hembra, y ahí viene el emblema de nuestra asociación. La nutria. Lutra es el nombre científico de la nutria, y Javi Vázquez siempre ha tenido una estrecha relación con la nutria, y bueno, fue un poco a raíz de eso el nombre de nuestra asociación. Tantas horas en el campo a veces también implica que nos encontremos especies escasas en la sierra. Aquí arriba, por ejemplo, vemos el abetorillo, que es una de las garzas más pequeñitas de toda Europa, es una garza así de chiquitita. Aquí en la sierra existen algunas citas de hace unos 5 o 10 años, 10 años más bien, del amigo Rafa Porrino, me imagino que sabréis quién es. Y la verdad que existen muy poquitas citas, un par de ellas o 3, y ya llevamos un par de primaveras detectando. Aparte, también hemos detectado en la época de migración el alimoche, que si me permitís os voy a contar una historia, una anécdota curiosa que me pasó. Fue en la contienda de Encinasola, en septiembre de 2012. Estaba yo por allí bicheando los buitres, estábamos leyendo Anilla, ese día estaba yo solo. Y vi un alimoche, no estaba solo, estaba David conmigo. Sí, cuando vimos un alimoche, que los alimoches, ese es un adulto, pero los jóvenes tienen el plumaje entero negro. Entonces estaba el alimoche metido había una carroña y estaban todos los buitres comiendo y demás. Y estaba el alimoche negro, yo estaba empezando a salir al campo, no sabía muy bien lo que era, estaba con el telescopio, ya te acordabas, ¿no? Estaba con el telescopio y le decía a David,
¿esto qué es? No tengo ni idea, un milano no puede ser, un águila no puede ser. Total, que ya al final me di cuenta que era una limoche joven. Lo anoté en mi cuaderno de campo, 20 de septiembre de 2012. Pasaron tiempo, al año siguiente volví en septiembre al mismo sitio. ¿Qué pasó? Vi una limoche con plumaje negro y blanco, ya estaba mudando a adulto. Lo anoté y yo me acordaba que el año anterior me había pasado lo mismo, había visto una limoche joven por esa fecha. Llegué a mi casa, consulté el cuaderno de campo del año pasado y vi que era el mismo día, 20 de septiembre de 2012, 20 de septiembre de 2013. Un adulto, o sea, un individuo joven y un individuo subadulto. Y ya empecé yo a cavilar, digo, ¿y si fuera el mismo bicho que vi el año pasado? No lo podía comprobar nunca, porque no estaba anillado. Si hubiera tenido una marca LA, pues sí que hubiera podido cerciorarme de que era el mismo bicho, pero siempre se me ha quedado esa duda. En fin, una historia curiosa que me ha pasado aquí en el campo. Este que tenemos aquí es un accentor alpino. Normalmente es un ave que viene cuando hay olas de frío muy grandes en el norte de España, bajan al sur y aquí normalmente lo hemos estado detectando en el monte, en el Cerro del Castillo, en la fortaleza y demás. No quiero que suene mal, pero desde que empezaron las obras del remodelamiento de la fortaleza, no lo hemos vuelto a detectar. No sabemos ni estamos afirmando en ningún momento que haya sido a causa de las obras, pero sí que es verdad que podría estar relacionado o no lo sabemos. También es verdad que llevamos 2 inviernos que tampoco ha hecho grandes olas de frío. Entonces, a lo mejor no han empujado a las especies que bajen tanto al sur. En fin, no quiero que suene mal porque estamos en la zona del patrimonio. Otra de las actuaciones que realizamos, sobre todo en colaboración con el Parque Natural, son rescates. En aquel caso es un pollo de gavilán, que si no recuerdo mal, y si no puedo Antonio José que me corrija, se rescató en la zona de Cumbres, ¿verdad? Finalmente, pues el pobre pollito, camino del centro de recuperación en Huelva, murió. En ese caso no pudimos hacer nada. Este es un rescate de buitre que realizamos ahora. Perdona, ¿el de Huelva es el más cercano del centro de recuperación? Porque no hay en la sierra, ¿no? No, los centros de recuperación normalmente siempre están cerca de la capital. El de Sevilla creo que nos coge más cercano, pero creo que por temas de administración y demás nos corresponde el centro de recuperación de Huelva. Yo me imagino que en un caso de emergencia sí se puede llevar al centro de recuperación de Sevilla, pero por temas administrativos hay que llevarla a Huelva. Como os comentaba, esto es un buitre leonado que rescatamos hace un par de meses quizás, en la zona, en una finca de Castañuelo. Avisó el particular. Dio la casualidad que era viernes por la tarde, noche ya, y lo tuvimos que acoger en el centro de recuperación que tenemos en casa de Javi. Lo atendimos durante todo el fin de semana y el lunes a primera hora lo mandamos al centro de recuperación de Huelva. Finalmente tenía una lesión muy grave en el ala y lo declararon como irrecuperable, de cara a dejarlo para alguna asociación, alguna entidad que lo pudiera utilizar como bicho para educación ambiental, sobre todo con escolares y jóvenes. Estuvo un tiempo, no lo pudieron acoger nadie y al final lo tuvieron que sacrificar. Como veis, el buitre y el gavilán pues no corrieron buena suerte, pero sí que es verdad que en otros casos, como en este de los ratoneros, ahí salen 2, pero creo que eran 3 bichos que vinieron del centro de recuperación de Huelva. Bueno, se rescataron aquí en la sierra, se mandaron al centro de recuperación y volvieron otra vez a la sierra, bastante sanos, bastante fuertes, y aprovechamos para realizar la suelta con el grupo de escolares de los talleres de verano de Galaroza. Estuvimos enseñándoles un poco los animales, explicándoles qué era lo que comían, cómo vivían, dónde vivían, para que tuvieran la oportunidad de verlos de cerca. Normalmente estos animales los vemos en el campo y somos pocos los afortunados, entre comillas, de que podemos verlos de cerca.
la verdad que los chavales acabaron muy contentos, sobre todo muy impresionados por las garras y por el pico, y finalmente pues se soltaron y volaron bastante bien, y a día de hoy pues esperemos que sigan en la naturaleza. Pero, Dime. si encuentras algún animal atropellado o así en mal estado y demás, ¿a quién se debe llamar? O sea, Si encuentras un animal atropellado, pues bien, o nos puede dar el aviso a nosotros, puede dar el aviso a la oficina del parque, o incluso también puede llamarse CROR. Lo más lógico, y nosotros normalmente lo primero que hacemos, bueno, ahora ya porque estamos como entidad colaboradora de consejería, pero antes cuando no teníamos ese vínculo lo que hacíamos era llamar directamente a la oficina del parque. Ahora intentamos personarnos nosotros, pero siempre dando el aviso a la oficina. Eso de los atropellos ahora lo comento también. Allí veis un vídeo con una de las técnicas que usamos, que se llama foqueo nocturno, que consiste en ir o bien caminando o bien en coche y detectando por el foqueo, por el brillo de los ojos a los diferentes animales. Nosotros lo estamos usando para detectar ciervos y gamos, que son los ungulados que tenemos aquí en la sierra, bueno, junto al jabalí. Pero lo estamos utilizando para ver si de un año a otro los harenes de los ciervos y la cierva están respetando los puntos de berrea. Sabemos que en la época de berrea se concentran todos en un punto, intentamos detectar esos puntos, registrarlos, volver al año siguiente a ver si ese punto lo están respetando o están cambiándolo por diferentes causas. Aquí una peculiaridad, y es una gama negra, una gama melánica. Igual que tenemos los individuos albinos, tenemos los individuos melánicos. Eso es una gama negra que llevamos unos 3-4 años detectándola. La verdad que, bueno, cuanto menos resulta curioso. Esta foto que tenemos aquí es otro de los estudios que llevamos a cabo, que es el muestreo y censo de la especie de quiróptero que nos encontramos aquí en la sierra. Quirópteros son los murciélagos, básicamente. Y lo que hacemos pues son adentrarnos en diferentes cuevas, diferentes cavidades e intentar detectar las especies que nos encontramos. Normalmente, para detectar las especies de murciélagos, lo que se hace es intentar sacar una foto de primer plano en el que se vea la oreja, porque por los diferentes pliegues que tiene la oreja se puede saber la especie de murciélago que es. Y otra cosa que es mucho más fácil, en estas cavidades, intentar detectar cadáveres o esqueletos, sobre todo a partir del cráneo y de la mandíbula, también se puede detectar la especie. Es el método más fácil, porque si no tienes una buena cámara, no hay buenas condiciones de luminosidad, al final la foto de la oreja normalmente casi siempre nunca te sale. Cuanto a carnívoros, allí veis un vídeo realizado con una cámara de fototrampeo de visión nocturna. Es una pareja de tejones y está en plena época reproductora, está adecuando su tejonera, se hacen un par de carantoñas y se aparean. Es un poco Gran Hermano, invasión de la intimidad, pero la verdad que nos facilita bastantes datos y es una técnica bastante usada porque es un método no invasivo. Tú pones la cámara y que grabe y haga fotos de todo lo que pase. Las cámaras de fototrampeo lo que tienen es un sensor que en cualquier movimiento o según la modalidad que tú le pongas, vídeo, foto, se activa y hace foto, te graba el vídeo de la duración que tú le pongas. Esta foto que vemos aquí es una foto de fototrampeo también, que bueno, es un montaje para que salgan los tres animales a la vez, pero como veis es el mismo risco. Esto que tenemos aquí detrás es un pueblo de aquí de la sierra y como veis es del pasado 24 de enero a las 10:30 de la noche. Y en el mismo risco pues podemos ver un zorro, una garduña y una jineta. Como veis, al fondo del pueblo, los tres animales ahí, bueno, no estaban juntos obviamente, pero que es un risco que está bastante usado y que como veis está bastante cerca al pueblo. Que no es que tengamos que
que ir muy lejos para buscar los animales, los tenemos aquí al lado. ¿Pero qué le ponéis, orina o...? No, eso es un punto que sabemos. Por la mañana vas, buscas que haya letrina, que haya huella, sabes que lo están usando, pones la cámara y entonces cuando ya te salen los resultados. Sí que es verdad que hay otro método, que es ponerle un cebo, ponerle un reclamo de orina, pero normalmente nosotros no lo estamos usando. Intentamos molestarlo lo menos posible y cambiarle la conducta lo menos posible. Entonces, es eso, buscamos rastros, buscamos huellas y a partir de ahí entonces ya colocamos las fotos, las cámaras para tener estos datos. Este mapa que veis aquí es el límite del parque natural con las diferentes cuadrículas UTM y todos estos datos que vamos obteniendo, ya sean de rastros, de cascas, de huellas, imágenes de fototrampeo y de fototrampeo, lo vamos metiendo en la base de datos de un archivo Excel y un programa de sistema de información geográfica. Esto, la ventaja que tiene es que después, por ejemplo, esta huella es de nutria, tú le puedes decir fíltrame las cuadrículas en las que tenga nutria y todo el resto de símbolos, de datos, te los elimina y te resalta las cuadrículas en las que tiene nutria. Aparte se pueden hacer muchas cosas más, pero esa es una de las más útiles, las más fáciles para poder decir, pues en esta cuadrícula hay y en esta cuadrícula no. Lo de sondeo de nutria y tejón. Estamos colaborando en los sondeos de nutria y tejón a nivel nacional con las cuadrículas que tenemos aquí en la sierra. La metodología del sondeo de nutria, obviamente, se lleva en los cursos de agua y lo que se hace es realizar un recorrido intentando detectar cascas y huellas. Si ves a la nutria, pues eso que te lleva, tienes mucha suerte, lo disfrutas, pero normalmente es complicadillo y te tienes que limitar a las huellas y las cacas. Con el sondeo de tejón, como es un animal terrestre, por así decirlo, no es acuático, es una metodología un poco más complicada porque dentro de una cuadrícula tienes que realizar diferentes transectos al azar, pero bueno, al final básicamente lo que es realizar el transecto y ir detectando huellas, cacas o tejoneras. Tú lo vas anotando y se mete en una base de datos a nivel nacional. Y el famoso mamífero especie bandera, por así decirlo, el lince, aquí en la sierra no lo tenemos, pero estamos intentando, estamos trabajando en ello. Os voy a contar la historia del famoso caribú, que fue el primer lince viajero que hemos tenido en España. Caribú era un lince de Andújar que se trajeron a Doñana para que se empezara a reproducir en Doñana y que aumentara la variabilidad genética. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo de estar en Doñana, Caribú decidió que no le gustaba Doñana y se vino a la sierra. Subió a la sierra. Esto que veis aquí es el track. Como sabéis, los linces llevan un collar GPS. Pues fue marcando todo el recorrido en el GPS, ese es el track real, eso no es nada que hayamos hecho nosotros. Subió a la sierra, cuando vieron que estaba en la sierra decidieron, ha costado mucho dinero para que te traigamos de Andújar, para que te reproduzcas en Doñana, para que ahora te vayas a la sierra, que allí estás solo. Vinieron a la sierra, lo capturaron, se lo llevaron a Doñana y al poco tiempo de estar otra vez en Doñana, se vino otra vez a la sierra. Ya decidieron, mira, lo dejamos. Si es su voluntad, pues que así sea, ¿no? Estuvo en la sierra un par de semanas, creo, algo así. Empezó a bajar otra vez a Doñana por sí solo y a la altura de Monares o por ahí murió. Enfermaría o por lo que fuera por el camino o la estancia aquí en la sierra y acabó muriendo. Os he dicho que estamos trabajando en que haya presencia de lince. ¿Y cómo trabajamos en que haya presencia de lince en la sierra? Pues un trabajo indirecto, sobre todo con la suelta de conejo. Como sabéis, el conejo es la especie clave, especie básica de la dieta del lince y aquí en la sierra es bastante escasa. Si no tenemos conejo,
no vamos a tener lince. Y eso que estamos rodeados de lince, porque tenemos lince en Doñana, lince en Portugal, lince en el sur de Badajoz, y está previsto, para este año no, pero para el año que viene a lo mejor, que haya lince en la Sierra Norte de Sevilla. También hay lince en Córdoba, lince en el sur de Castilla-La Mancha. Entonces está ahí un terreno, como recordáis lo de las casas de estudio, el hueco en blanco que se veía, pues podemos decir que aquí existe ese hueco en blanco para el lince. Entonces por eso estamos trabajando en colaboración con el parque en la suelta de conejos. Esto que se ve aquí son diferentes puntos de los que se ha realizado suelta de conejos. Hace un par de semanas, creo que fue, ¿no, Antonio? Cuando se detectaron bastantes individuos de conejos muertos, y yo personalmente me puse en contacto con compañeros de la estación biológica y me dijeron que este año la cepa de la hemorragia vírica ha vuelto a mutar y está haciendo estragos prácticamente en toda Andalucía. En Doñana también están las poblaciones de conejos bajo mínimo. Aquí en la sierra podemos sacar dos cosas de eso, de que haya mutado la hemorragia vírica y esté afectando a los conejos de aquí. Yo pensando, cuando me comentaron Antonio y Javier lo de los individuos muertos de la contienda, pensé, hay dos opciones: o que los conejos que hemos soltado ya tuvieran esa cepa mutada y ahora en primavera y verano, que es cuando más efecto hace, ya hayan muerto, o que haya poblaciones salvajes, como los cercados están abiertos, se abrieron la pasada primavera para que empezaran a salir y entrar los conejos, que haya poblaciones salvajes aquí en la sierra que han tenido esa cepa mutada y se han puesto en contacto con los conejos que teníamos en los cercados y están empezando a morir. De eso se puede sacar el aspecto positivo de que tenemos poblaciones salvajes que están en contacto con las que tenemos nosotros en los cercados. Como os decía antes, no es algo que se pueda saber a ciencia cierta, son suposiciones mías, pero bueno, de todo hay que sacar un lado positivo. Con esto acabo con los mamíferos. Como recordáis, os dije, acordaros de este mapa. Este mapa es algo sencillito, se puede hacer muchísimo más complicado, como os decía, por ejemplo, con las cuadrículas, pero este mapa es un poco el resultado que hemos obtenido a partir de todos estos estudios. Lo hemos hecho un poquito, aquí hay una rata, por si os fijáis en la leyenda, que en el conejo sale zorro, pero no lo echéis cuenta. Y lo que podemos ver es donde, en los diferentes puntos de la comarca, donde podemos encontrar las diferentes especies animales. El zorro, por ejemplo, es algo entre comillas, porque sabemos que zorro hay en toda la comarca, pero como os digo, es algo general, algo divulgativo, por así decirlo, no es que llegue al detalle concreto. Ya por último, voy a comentar algunas, aparte de todo esto que hacemos, de estos estudios, hemos realizado diferentes actuaciones, como por ejemplo la colocación de posaderos de águila pescadora en el embalse de Aracena. Sabemos, como os comentaba antes, que normalmente tenemos 2 o 3 individuos de invernantes que cuando llega marzo se van al norte de Europa, al norte de España, Francia, Alemania, a criar. Nos pusimos en contacto con conocidos que tenemos en Marismas del Odiel. Marismas del Odiel es el punto en el que hace unos 10 años, si no recuerdo mal, se comenzó un proyecto de reintroducción del águila pescadora y consiguieron que se volviera a reproducir después de 40, 50 años, se volviera a reproducir en España, no se reproducía en ningún punto. Lo consiguieron en Marismas del Odiel, lo extrapolaron a Cádiz, lo consiguieron en Cádiz, entonces nos pusimos en contacto con conocidos, imitamos el modelo de posadero que utilizan ellos allí, que es este poste que hay aquí, para intentar trasladarlo al embalse de Aracena, para que las pescadoras que tenemos aquí en invierno encuentren posaderos, encuentren sitios donde puedan pescar en condiciones, se sientan cómodas y, ¿por qué no?, puedan llegar a criar aquí en el embalse de Aracena. Aparte, hemos colaborado con la oficina del parque en diferentes soluciones o gestión de conflictos,
hemos realizado charlas de educación ambiental y diferentes actividades de voluntariado, sobre todo con jóvenes. Aquel caso de la mejora del nido de la cigüeña de Jabuguillo, dieron el aviso, creo que a la oficina, ¿no, Antonio? De que el nido de la cigüeña de la iglesia de Jabuguillo era ya muy grande, se estaba saliendo por los dos lados. Estuvimos sopesando diferentes opciones de colocar una plataforma para que trasladara el nido a la plataforma de modo que no corriera peligro nadie que fuera pasando por allí y se pudiera caer el nido encima. Al final se decidió quitarlo y a la primera vez trasladarlo de sitio ya una vez que las cigüeñas se habían reproducido, había pasado la época reproductora, y al año siguiente las cigüeñas por sí solas volvieron a rehacer el nido en el mismo sitio. Por ejemplo, la semana pasada nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, no sé si os habéis dado cuenta, que en la iglesia del Carmen no es un nido tan grande como ese, pero ahora empezó a hacer la cigüeña un nido. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, con la Concejalía de Medio Ambiente, para que supieran que si había cualquier incidente o lo que fuera, que podían contar con nosotros y con la colaboración de la oficina del parque. Antes me preguntabas por los atropellos, y otra cosa que hacemos nosotros, aparte de todo lo demás, es realizar un registro de atropellos de fauna. Como veis, volvemos un poco a lo mismo, la mayoría se concentra aquí en el ámbito de Aracena y alrededores, en nuestro ámbito de actuación más concreto, en el que tenemos más influencia, pero como veis hay una alta tasa de datos de atropellos de fauna que encontramos aquí en las diferentes carreteras de la comarca. Los colores indican que sean mamíferos, aves, reptil, anfibios, en fin. Por desgracia estamos teniendo una base de datos bastante extensa, pero bueno, al fin y al cabo eso también es un método indirecto de saber lo que tenemos a nuestro alrededor. Todo hay, como decía antes, todo hay que sacarle el lado bueno. Y con esto, espero no haber sido muy pesado, sacado. Os dejo una imagen realizada en una de nuestras salidas de campo. Y nada, muchas gracias.